Pues buenos días a todos y en especial a Daisy y a Carol que nos están visitando. Espero que encuentren la presentación y el grupo agradable y que puedan volver, invitadas a volver. Aquí estamos con la libertad de escuchar, tratar de entender, volver cuando gusten y si les gusta, pues unirse al grupo, ¿eh? Así que bienvenido y bienvenido a todos los demás. Vamos a comenzar un libro que se llama El curso dinámico de espiritismo, la introducción al gran desconocido, y es de José Herculano Pires, que ya él desencarnó, pero es un escritor, un filósofo, un profesor, padre de familia de Brasil, que estuvo hasta el año 79 rindiendo frutos a través de sus escritos defendiendo el espiritismo y fomentándolo. Comienzo con la foto de Caldé. Encontré esta foto en la internet, la hallé interesante, ¿verdad? Sistematizador del espiritismo. Cuando Caldet confrontó un movimiento en Europa de mesas moviéndose, levantándose, de fenómenos extraños que eran un show, se reunían en teatros y lugares de reunión para ver efectos. Y nadie había sentido la curiosidad de preguntarse, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Por qué una mesa puede levantarse? ¿Por qué una mesa puede comunicarse? O sea, ¿qué es eso? Extraño, ¿verdad? Que la silla de momento empieza a hablar, sería algo bien extraño, ¿no? Y entonces él dijo, no, esto, aquí no hay ninguna mesa parlante, aquí no hay ninguna mesa que se mueve por su propia iniciativa, aquí tiene que haber algo. Y empezó a educarse y a investigar. ¿Cómo investigó Caldé? Pues a través de los medios. No solo creyendo lo que un medium decía, sino que en diferentes lugares, diferentes colegas hacían preguntas y se confirmaba que una respuesta y la otra tuvieran congruencia. Porque si aquella medium dice las cosas de una manera, porque se le transmitió de esa, y la otra habla de lo mismo de otra manera, pues realmente no hay concordancia y no es una verdad. Para que sea algo en la cual se pueda aceptar como hecho o como información, tiene que estar confirmado. Por eso el espiritismo tiene un carácter científico, porque intenta confirmar a través de las comunicaciones mediúnicas situaciones y condiciones que de otra manera no tendría una respuesta sino a través de esa investigación. O podría conducir a una aceptación de información que lleve a uno a un pensamiento totalmente descarrilado de la realidad. Así que había que tener mucho cuidado y Allan Kardec, que era un estudioso, era una persona formada científicamente y filosóficamente, pudo entonces hacer ese puente entre esa información y las creencias que tenían las personas en aquel momento. Así que con esa información él creó lo que llamamos la doctrina espírita, que es la que intenta entonces en este curso, en este libro que escribió el Corano Pires, presentarle a la comunidad espírita para que le sirva de guía en la entrada al conocimiento del espiritismo, el entendimiento de la comprensión y poder entonces educarse en él y adquirirlo como idea motivadora de su desarrollo. Dice Kardec que el libre pensamiento eleva la dignidad del ser humano, ¿verdad? El libre pensamiento. Ahora en estos días que tenemos, como dijo Ruth, la intervención a través de la Internet, de las diferentes plataformas que hay de proveer información, que ya uno no sabe cuál es cierta y cuál no es, y que trae
la información enmarcada en propósitos y direcciones específicas que se quieren lograr, pues estamos ante una desinformación enorme y peligrosa. Y por eso es más importante el tener la libertad de pensamiento y no dejarse llevar por todas esas informaciones que aparentan pensar como uno piensa. O sea, el sistema informático se ha desarrollado de tal manera de que te estudia, te captura, capta qué páginas tú te detienes a ver, cuánto tiempo te detienes, si ves otra parecida, te la repiten a ver si tú de nuevo la lees y van creando una idea de quién tú eres, cómo tú piensas y qué tú haces y cómo tú respondes. Y eso lo venden a otras plataformas que utilizan esa información para preparar productos de tu agrado que tú puedas consumir. Y todo está enmarcado en eso, en lograr capturarte y que tu respuesta sea una predicha ya. Así que libre pensamiento es lo que te va a sacar a ti de ese desenvolvimiento. ¿Y cómo tú piensas libremente? Dime, Robert. Eh, lo que tú dices, ¿sabes? Tiene sentido, pero también hay que tener mucho cuidado con eso, porque la información que me daban a mí antes, mis papás, mi familia, la escuela y todo eso, pues me hizo ser quien soy hoy. Pero la tecnología se ha desarrollado de tal manera que dentro de ella nosotros también podemos nadar, escuchar, entender y aprender. Pero si tú tienes el conocimiento, para lo que tú estás leyendo ahí dentro te da sentido, utiliza eso. Yo estoy haciendo eso en estos momentos. Yo no estoy usando ninguna pastilla que me dio la psiquiatra o aquel que me diera. Me estoy dejando llevar por ciertos estudios que estoy recibiendo aquí, ciertas informaciones que me están dando el estado que me encuentro ahora mismo de conocimiento y el deseo de seguir luchando y bregando. Pero también dentro de eso, son muchos también los parrafitos que tú tienes mucha razón, que van dirigidos hacia otros pensamientos o para que tú vayas a otra dirección. Pero a base de lo que nosotros estudiamos aquí y el conocimiento que tú tienes por tu experiencia, eso se puede utilizar para positivo, para tu bienestar. Porque eso está ya en el ambiente, eso está y eso no va para atrás. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a ese tipo de ambiente y utilizarlo de la manera mejor amena posible. Sí, gracias, Roberto. Lo que queremos indicar es que hay que estar atentos porque no necesariamente toda la información que nos llega es correcta. Y hay que buscar otra información desde otra fuente para comparar y poder entonces descubrir dónde hay verdad, que fue lo que hizo Caldet al sistematizar la doctrina espírita. Buscó información de diferentes fuentes para corroborar y no decir cosas que después con el tiempo iban a probarse que no eran correctas. Así que es una medida de evitar eso. De él se hace un ser activo, o sea, de ese libre pensamiento inteligente en lugar de una máquina de creer, porque aquel que obedece a toda la información que le llega sin filtrarla va a terminar siendo un creyente. Y no queremos creyentes en el espiritismo, queremos personas que reten el conocimiento y la información que les llega, la profundicen y nos digan dónde estamos errados y dónde cambiamos, para entonces poder descubrir y convertirnos en personas activas, inteligentes y no máquinas. Así que es lo importante. El libro se llama Curso Dinámico del Espiritismo, del Culano Pires. Esa es otra foto diferente a la que tú enviaste. Ahí tenemos el Culano Pires, ya el Culano Pires desencarnó, pero ahí lo tenemos como una característica básica de él, que era que siempre estaba escribiendo, siempre estaba estudiando. No era una persona que se aquietaba. Era un conferenciante audaz, defensor del espiritismo a diestra y siniestra, casado, padre de familia, allí está con la nena de él, y decía ser fiel a la verdad, saber respetarla,
y hacerse humilde ante ellas son las tres piedras de tropiezo del ser humano en la tierra. ¿Por qué es eso? ¿Verdad? Es difícil ser fiel a la verdad porque uno se reta con otras personas que dicen, ¿verdad? Cosas que retan lo que tú crees, lo que tú entiendes. Hacerse humilde ante ellas, respetar que es la verdad. Y, y cuando uno descubre que eso es cierto, aunque le haga daño a uno, saber, hay que ser humilde y reconocer que esa es la verdad. ¿Ve? Y nos ha pasado en nuestras interrelaciones con nuestra familia, que hemos tenido unas ideas que nos han transmitido a través de terceras personas y cuando descubrimos que eso no es lo correcto, tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Hay que ser humilde ante la verdad. Respetar la verdad y hacerse humilde. Esas son tres piedras que si el ser humano no aprende a superarlas, pues va a ser esclavo de información que puede que no sea la real y la correcta. Podemos conocer la verdad y proclamarla, intentar vivirla y comunicarla a los demás, pero tener el valor de sostenerla o sustentarla en los momentos de crisis es casi un privilegio en el mundo de vanidad y mentiras terrenas. O sea, en sostener una verdad que a los demás le parece ridícula o le parece que no es correcta, es una posición difícil para un ser humano, pero conociendo que es verdad y que hay que respetar la verdad, pues entonces se desarrolla el valor para sostenerla ante cualquier circunstancia futura, principalmente en los momentos donde esa verdad es retada y está en crisis. ¿Quién era Herculano Pires? Pues nació en una ciudad de Sao Paulo, de Brasil, se llama Avaré, y fue uno de los pensadores más sólidos y respetados del espiritismo del siglo XX. Él empezó a escribir a temprana edad, a los 12 años escribió un cuento y ya la comunidad lo reconocía como una persona de valor. En el siglo XX, filósofo, escritor y periodista, unió rigor intelectual con una profunda dedicación al estudio crítico de la doctrina codificada por Allan Kardec. O sea, fue siempre un estudioso, no solamente de la doctrina espírita, sino de la filosofía y de diferentes vertientes del conocimiento, pero una vez adopta el espiritismo como filosofía de vida, fue un crítico de la doctrina y escritor de libros que ayudaban a entenderla y a comprenderla. Su vida fue una búsqueda constante de claridad racional. Pasó del catolicismo a la teosofía, como muchos aquí, y tras desilusionarse de explicaciones que consideraba insuficientes, encontró en el libro de los espíritus la coherencia que buscaba. O sea, que él, del catolicismo que todos aquí en Puerto Rico básicamente nacimos, ¿verdad? Siendo católicos, aunque otros le llegó el protestantismo y también se unieron a él, pero al encontrar que muchas de esas, vamos a decir, de esa información que recibía a través de esas vertientes religiosas no era suficiente y según estudiaba se llenaba de preguntas e inquietudes, pues entonces descubrió la teosofía, que fue un movimiento en el pasado siglo XIX, ¿verdad? Pero no le llenaba, no le contestaba todas las preguntas que tenía y lo dejaba siempre en una condición de que aquí falta algo. Descubrió el libro de los espíritus y lo invito a todos a descubrirlo y a leerlo y a educarse sobre él porque encontró la coherencia, que es lo importante, que desde el momento en que te da el fundamento de la filosofía y la descripción de la idea de Dios, de lo que es el espíritu, de lo que es el cuerpo espiritual y consecuentemente la interrelación, las leyes que rigen el desarrollo humano
y las leyes que rigen el desarrollo de la vida en el universo, cuando eso tú lo descubres a través del libro de los espíritus, ves la coherencia que hay y entonces te inquietas y pasas a la investigación, el conocimiento y la adopción de la doctrina. Así que los invito. Fue el raciocinio el que me llevó al espiritismo, decía el Curano Pires. El raciocinio, porque el libro del espíritu es una información racional que se descubre a través de experimentación, que se comprueba a través de experimentación, que no es una información que se te da sacada de una noche estrellada pensando y filosofando, sino que se consigue a través de información que se recibe por los medios. Fue graduado en filosofía en la Universidad de Sao Paulo, fue profesor universitario y miembro de la Sociedad Brasileña de Filosofía. En el ámbito profesional presidió la Unión de Periodistas de Sao Paulo y fundó el Club de Periodistas Espíritas. Una persona inquieta, donde promovió debates públicos y análisis serios sobre la doctrina. O sea, él provocó que se discutiera y se entendiera lo que era la doctrina espírita. Su producción intelectual fue extraordinaria. Escribió 81 libros que abarcan la filosofía, psicología, pedagogía, parapsicología, ensayos y novelas, muchos de ellos dedicados al espiritismo y algunos en colaboración con Chico Xavier porque coexistió con Chico Xavier. Desencarnó súbitamente el 9 de marzo de 79 en Sao Paulo, tenía 64 años, sumamente joven. O sea, aparentemente fue de un paro cardíaco, pero no hay una descripción de que tuviera una enfermedad que lo llevara a él, ni siquiera que fuera diabético o algo. O sea, fue totalmente, fue totalmente súbita, nadie lo esperaba. Pero cuando tú tienes una persona de gran calibre como él y que muera a esa temprana edad, pues realmente desencarne, pues algo que sobrecoge a la comunidad. Porque yo tengo 73. Ok. El Curano se definía como grafómano, o sea, siempre estaba escribiendo. Escribía día y noche, impulsado por la necesidad de comunicar ideas esenciales con claridad y honestidad. Defendía la verdad como principio moral fundamental y consideraba que sostener el momento de crisis era un acto de coraje. Su legado permanece como un puente entre la filosofía académica y la doctrina caldesiana y como un testimonio de cómo la búsqueda racional puede conducir a una comprensión profunda de la espiritualidad. Así que esa es, a grandes rasgos, la descripción de quién fue Herculano Pires. Vamos entonces a esta imagen, ¿verdad? Esta imagen lo que quiere presentar es que puede haber una realidad, lo que vemos, lo que podemos tocar, lo que es inmediato a nosotros o lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Pero hay algo más allá de la realidad que está interconectado, por eso el velo y la parte de el entorno alto, ¿verdad? Aquello que no alcanzamos con nuestras manos, va siendo como interrelacionada hasta el ser que está físicamente encarnado. La realidad es más amplia que nuestro sentido y entre lo tangible y lo intangible hay continuidad. O sea, no es esta mesa, no está aquí como mesa. Esto hay un entorno alrededor de ella que la hace describirse como una mesa. ¿Ah? Y en estos días estaba leyendo que la dureza de las cosas, quizás yo pudiera desarrollar la capacidad de atravesar esa madera, porque esos son el campo electromagnético que desarrolla
estos átomos que están aquí y los que desarrolla mi mano, rechazándose unos a otros. En el mundo cuántico, todo es continuo, no hay interrupciones, ¿eh? Y son gradaciones más o menos densas de las cosas, pero quizás podamos desarrollar la capacidad de atravesar eso sin tropezar. Tendríamos que desplazar ese campo electromagnético que está ahí. Comprenderla exige investigación rigurosa, esa interacción entre lo desconocido y lo conocido, lo tangible e intangible, hay que investigarla. Requiere reflexión filosófica porque no solamente es buscar conocimiento, hay que razonar ese conocimiento, hay que ir profundamente en qué es lo que se quiere transmitir para poderlo comprender. Y una ética de vida que reconoce que la existencia no se limita al cuerpo. ¿Eh? Si nuestra idea como ser humano sería que tenemos un cuerpo y desaparece cuando desencarnamos, pues entonces, ¿cómo seríamos? ¿Viviríamos nada más que para satisfacer nuestros deseos y reclamar nuestros derechos y nos olvidaríamos de los deseos y los derechos de los demás? Estaríamos peleando constantemente para acumular y ser el más poderoso, ¿verdad? ¿No se le parece eso a la vida que vivimos? ¿Eh? Y entramos en una competencia por tener el mejor auto, el mejor televisor, lo último en la investigación científica, estar, buscar dinero para poder pagar el pasaje a la Luna o a Marte. O sea, ser los principales, los que todo el mundo mire, ser centro de atracción. El egoísmo sería el principal motivo de la vida. Y aquellos que pudieran acumular poder y fuerza serían los que mandaban. ¿Eh? Así que el espiritismo te dice que hay una realidad más allá y que la vida no termina cuando desencarnamos y que hay que entender, hay que estudiar ese mundo, hay que comprenderlo para poder entonces armonizar nuestra vida hacia esa verdad que es inevitable. Una vez se conoce que hay un mundo espiritual, que hay una vida más allá de la existencia del cuerpo, entonces tu vida tienes que ajustarla a ese entendimiento. Por lo tanto, la ética de vida tiene que reconocer tu comportamiento y tu forma de actuar, tiene que reconocer que hay esa otra parte de la existencia que la mayoría de nosotros desconocemos bien. El espiritismo ha sido objeto de interpretaciones diversas a lo largo del tiempo, dice el Herculano Pires. Para algunos sectores religiosos fue durante décadas motivo de temor y rechazo, considerado una amenaza para la integridad espiritual de la persona. O sea, la religión lo vio como algo que iba a eliminar su capacidad de convencer y hacer creyente. Porque en el momento en que se pone a pensar un ser humano sobre su vida, su trascendencia y la posibilidad de existir más allá del cuerpo físico que tiene, nada de eso lo define la religión y sería contrario a ella. Y entonces la religión se pone de frente a ese tipo de entendimiento filosófico porque le quita la herramienta que tienen, que es hacerle creer una información y hacerlos seguidores de esa información. Hablar de fenómenos mediúnicos se veía como una conducta peligrosa. O sea, si usted cuando joven empieza a comunicar que tiene visiones extrañas, ¿verdad? Que no son la realidad común que se vive, pues entonces te singularizan. Y si persistes en decirlo, te echan hacia un lado
te llevan a, te llevan a, no a entrevistas con psicólogos y psiquiatras, porque eso hay que sacarlo de ti. Tú no puedes ser ese tipo de persona, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se descubre que hay capacidad mediúnica en un ser humano, hay que traerlo aquí, ¿eh? A un centro como este que le puedan educar y le puedan hacer entender y comprender eso y siga una vida normal, porque es lo importante, vivir una vida entre comillas normal, que quiere decir pues entrelazado con los demás sin ninguna dificultad. Pero cuando se descubre que hay capacidad mediúnica y se considera que es peligroso, entonces se aísla, se lleva a algún tratamiento psiquiátrico o psicológico y a veces hasta se trata de eliminar eso utilizando químicos que le hacen daño al cuerpo. Así que hay que saber distinguir entre una persona que está por alguna razón teniendo condiciones emocionales inadecuadas, como por ejemplo a mi hermana, que es epiléptica, se le dieron unos medicamentos que la ponían en un estado mental que ella veía cosas e intentó suicidarse por las cosas que veía, ¿eh? Una vez se le quitó eso y no se le dio más, habló con el psiquiatra y se dijo que realmente lo que había pasado, estuvo 2 semanas internada en en tratamiento, se olvidó cómo se llamaba el lugar, pero era como si estuviera cohibida de hacer ninguna actividad, porque cualquier cosa que hiciera, ella me narraba, cuando yo la iba a ver, me narraba unas historias que eran cómicas, pero que eran realidad para ella. Ah, De ese tratamiento. ¿Ella alguna vez dijo si tenía sensibilidad mediúmnica o no? no, no. Eso apareció de golpe y porrazo. Sí, por ese tipo de Porque es medicamentos. que hay algunos medicamentos que hacen como que el espíritu se emancipe y entonces tú puedes ver cosas que no las ves sin el medicamento. Sí. Como ¿te acuerdas las drogas psicodélicas de los años 70, 60? Es ese mismo efecto. Y la ayahuasca y otras cosas que la gente Sí, toma. hay varios Sí. sustancias de hongos y de otros productos, como el cactus, que proveen ese estado, pero ya eso es conocido y con un guía se puede pasar y tener una experiencia positiva, pero ya eso es conocido. En este caso, te dan un medicamento que solamente lo conocen las industrias de farmacia y el psiquiatra. No te dicen las letras pequeñas, o sea, si tú estudias te das cuenta que te arriesgas a tener formas de pensar inadecuadas que sin algún cuido, si alguien no está al lado tuyo, te pueden provocar actos de agresión hacia otro o hacia ti mismo. Y en ese caso, pues, yo estaba con ella cuando tuvo episodios de esa naturaleza, pude bregar con ella. Hablamos con el psiquiatra y aceptó que se redujera la dosis hasta eliminarla. No volvió a tener episodios. O sea que es una de esas circunstancias que hay que vigilar, estar atento y actuar correctamente. Incluso ciertos profesionales de la salud mental llegaron a clasificar la doctrina como una fuente de trastornos psicológicos, porque como la doctrina espírita aceptaba investigar la capacidad mediúnica del ser que llegaba a su lugar de reunión, lo trataba y lo ponía a prueba y lo desarrollaba si en realidad tenía esa capacidad, pues entonces eso es diferente a lo que hacen los psicólogos y los psiquiatras, que es escucharte, tratar de descubrir el origen de tu trastorno o de tu condición emocional y buscar la manera de que en esa forma de tú expresar lo que sientes puedas disipar esa energía que tienen
ciertas condiciones particulares, porque eso no todo el que va al psicólogo sale bien y no todo el que va al psiquiatra termina eliminando su estado o condición emocional. Así que eso es un trabajo de mucho tiempo, de mucha fe en ese profesional y de que tú quieras, en verdad, informar lo que estás sintiendo. Porque también si no hay un trozo, una confianza entre el que está escuchando y el que está informando, no va a poder. El psiquiatra o el psicólogo conozca de la obsesión espiritual. Porque si ya conoce y hablando con el paciente le da un like y dice esto es otra cosa y hace uso de un centro espiritista que lo trabaje, pues entonces trabajan en conjunto ambos. Pero no voy a decir que no hay, porque en Puerto Rico yo reconozco que tal vez hay. Buscarlo, ahí es que está la cuestión, ¿cómo consigues ese lugar? Que se trabajen las dos cosas simultáneamente. Exacto. Esto, acuérdate que esto es antes del 79, que fue cuando él desencarnó. O sea, en la actualidad, y él lo presenta ahí como que es algo que está ocurriendo, que está empezando a ocurrir para su época, que sí ya se acepta que a través del espiritismo se puede utilizar como herramienta para atender ciertos trastornos de ciertas personas. ¿Eh? No se dice que no se niega que hayan trastornos que requieran de profesionales de la salud mental para atender. O sea, eso lo tenemos que reconocer. Pero el aspecto espírita tiene que integrarse para poder entonces llevar a cabo un tratamiento más integrado y descubrir quiénes son, tienen algún grado de capacidad mediúnica y por eso la interconexión con el mundo espiritual, y los que no la tienen, que verdaderamente tienen un trastorno emocional psicológico. Tiene un sentido, porque ahora mismo yo estoy en un psicólogo y tengo que también hasta medir las palabras que voy a decir para que ella no empiece a confundirme, entonces quiera meterme no 2 pastillas, sino que 6 pastillas. Y entonces, pues, tengo que saber a veces yo mismo me digo, wow, voy a sentarme con ella quiere que yo le hable 1 hora y 45 minutos, pero aún así tengo que saber medir las palabras porque yo estoy en un sitio espiritual y yo entiendo que parte de lo que yo siento no es necesariamente, ¿sabe?, de lo que es de mi vida cotidiana, sino también que es algo interno, ¿verdad?, que uno siente. Entonces, dejarle entender eso a ella es un poco difícil. Es la familia de uno y no te quieren escuchar ni te entienden. Me meto un particular donde esta persona me dice que ella cree en Dios y no cree en nada más y qué sé yo. Entonces, pues, y ella es científica. Entonces, pues ahí hay un choque entre nosotros. Y eso, pues, debería ser bueno que tú eres psicólogo, pero al mismo tiempo yo me siento medio enloquillado porque ni con ella tampoco puedo ser tan sincero o desahogarme de la manera que yo quiero porque me está interpretando entonces de otra manera. Así que la cosa no está tan buena como uno. Sí, tienes razón en eso. El punto es que psicólogo religioso pues, ya te está enmarcando en una doctrina que cuando algo científico está envuelto y algo religioso está al lado, pues no es una información ideal, es una información que está mezclada entre algo que se puede probar y algo que se cree que es. Entonces ahí está el... Ok, bueno, pero lo importante, no estamos diciendo que no vayas al psicólogo o que no vayas al psiquiatra, si es parte de una interacción que te lleve a una condición mental mucho más estable. ¿Ves? Pero Tiene que haber afinidad
¿Ves? Ahí tiene que haber Tiene que una haber afinidad. afinidad Si y esa persona, confianza. pues obviamente no es afín a Sí, Roberto. y tiene que haber confianza. O sea, Claro, Eso se cuando, llama rapport. perdón, Lo que hay entre un psiquiatra, un psicólogo y el paciente se llama rapport. Tiene que haber una comunicación. Si eso no existe, lo mismo pasa con los médicos. Si eso no existe, no deberías participar de eso. sí, Si no hay esa confianza. sí, da Eh, confianza. en las Exacto. escuelas de medicina no se enseña espiritismo. No, Así que no podemos pretender que el psicólogo o el psiquiatra sepa. Él te va a tratar con las herramientas que le enseñaron y que en su vean, profesión. y que vea la interacción como algo que te provoca Exacto. trastorno. No pretendan que vayan a entender eso. Sí. Hay psicólogos y psiquiatras que van más allá y se educan fuera de, Sí, de la corriente de pensamiento. exacto, de lo que le enseña en la escuela médica. Exacto. Pero entonces, eso hay poco, ¿verdad? Con respecto a lo de la mediunidad, quería comentar algo. El hecho de que todo espíritu, cuando encarna, pueda ser medio, no significa que le convenga practicar la mediunidad. ¿Ok? No todo el que escucha música es músico, ni todo ingeniero puede construir, y todo el que construye es ingeniero. O sea, hay que establecer de que no todo el mundo que tenga sensibilidad mediúnica puede manejar lo que conlleva practicar la mediunidad correctamente, que hay que tener disciplina, hay que estar constantemente estudiando, hay que estar cuidando los ambientes. O sea, no todo el mundo que siente o percibe debe practicar la mediunidad si no está Sí. bien dirigida. Así que es algo que he visto últimamente de que todo el mundo tiene sensibilidad, bueno, en potencia todo el mundo tiene, pero que todo el mundo deba desarrollarla o que todo el mundo deba practicarla sin saber, no es lo que debemos Y estar comentando. aquí hemos tenido muchos ejemplos de eso. O sea, son personas que tienen sensibilidad, pero su estado emocional y sus circunstancias no le permiten ser un medium que pueda aportar a la doctrina, sino que básicamente lo que puede es dañarle su estado emocional y, Vida, ajá, no debe practicarlo. por eso, por O sea, eso. olvídate de la doctrina. Si Sí. no puede aportar algo positivo a su vida, no debe No debe participar, participar. Sí. porque va a terminar obsesado y enfermo. Y entonces lo que es una facultad se convierte en un tormento, especialmente cuando no se educa. Que es lo que hay que descubrir cuando llega aquí. ya tiene su certificado de médico y si él decide ser psiquiatra, pues tiene las dos cosas, tiene el conocimiento de lo que son los espíritus y la obsesión y tiene entonces el conocimiento de cómo tratar pacientes y la licencia, o lo Exacto. tendrá en un futuro. Así que Tiene sería un éxito, ¿verdad? una capacidad mental ampliada. Claro. Sí, sí, lo sabemos. Sí, sí. Bueno, sigamos. Cuando surgieron instituciones espíritas dedicadas al tratamiento de personas con enfermedades mentales, se afirmó que intentaban corregir problemas que ellos mismos habían provocado. O sea, esto es una visión del espiritismo desde afuera, la que él está presentando. Más tarde, al observarse recuperaciones en pacientes considerados incurables, se atribuyeron los resultados a explicaciones sobrenaturales o engañosas. O sea, nunca el espiritismo ha sido bienvenido. Con el tiempo, estas percepciones comenzaron a transformarse gracias a la observación de fenómenos que merecían estudio y a la aparición de instituciones dedicadas a investigar casos de salud mental desde una perspectiva espírita. O sea que ya para su tiempo empezaron a surgir instituciones que investigaban, ¿verdad? Desde la perspectiva, desde el punto de vista espírita, el comportamiento humano, lo cual es un avance en el entendimiento del espiritismo. Hoy la situación es distinta porque ya existen asociaciones de médicos que estudian
el espiritismo. O sea, ya para ese tiempo existían institutos y grupos dentro de las universidades que incluían el fenómeno espírita como parte de la investigación. Y la investigación de los fenómenos mediúnicos forma parte de proyectos académicos en universidades de prestigio internacional, ¿verdad? Y hay universidades en Estados Unidos que han investigado, ya llevan años investigando el comportamiento mediúnico, las diferentes manifestaciones mediúnicas y cómo ver eso con estructura, ¿verdad? Porque una cosa es observar el fenómeno y disfrutarlo o reconocer que existe, y otra cosa es estudiarlo, descubrir cómo existe, descubrir cómo armonizarse con ese mundo espiritual y cómo poder entonces ser fuente de información para nuestras vidas. Sin embargo, definir el espiritismo sigue siendo difícil porque muchas personas no lo conocen realmente o no consideran necesario estudiarlo y creen que basta con escuchar mensajes atribuidos a los espíritus para comprender la doctrina. O sea, lo que él quiere decir es que coloquial del espiritismo no es conocer el espiritismo. Sí, la medida no es espiritismo. ¿Qué es lo que quiere ¿Qué es decir? qué es lo que se confunde? ¿Qué es lo que, no, pero es lo que quiere decir aquí? Definir el espiritismo sigue siendo porque la gente cree que la mediunidad es espiritismo. Mm. Y la mediunidad es el instrumento El fenómeno. que se utiliza para poder estudiar el espiritismo, para poder conocer ese mundo espiritual y poder entonces entender y crear, ¿verdad?, ese conocimiento de la interrelación entre el mundo espiritual y el mundo físico. A menudo se confunde a los investigadores espíritas con los mediums, lo acabo de decir. Y se supone que quienes escriben sobre el tema lo hacen mediante psicografía. O sea que si hay escritores de el espiritismo que son psicógrafos, lo hacen a través de psicografía. Pero hay investigadores y escritores de espiritismo que no son medios, ¿eh?, y que no reciben ninguna información a través de espíritus, sino que o investigan utilizando medios que pueden comunicarse o profundizan en lo que se ha escrito hasta ahora para desarrollar conocimiento y profundizar ese entendimiento. Persiste la idea de que para comprender el espiritismo es necesario desarrollar la mediunidad y recibir enseñanzas directamente de entidades espirituales, lo cual aquí se dice que eso es totalmente equivocado. O sea, si usted se conecta con alguna entidad espiritual y sigue o recibe instrucciones y las obedece ciegamente, usted no va a comprender el espiritismo, usted va a convertirse en alguien obsesado por ese espíritu, que es bien diferente. Sin embargo, el espiritismo es una doctrina moderna, organizada de manera sistemática por un pensador francés de sólida formación intelectual, que era profesor, conocido en sus obras escritas bajo el nombre de Allan Kardec, ¿no? Reconocer este origen ya aporta una base importante, reconocer que el espiritismo es una doctrina organizada de manera sistemática, que quiere decir que tiene una estructura que se puede conocer y se puede estudiar. Aunque aún queda lejos de abarcar toda la complejidad de la doctrina, que se extiende a diversas áreas del conocimiento humano. O sea, que no es solamente la doctrina que escribió Kardec, es que el espiritismo abre puertas a estudiar conocimientos nuevos, conocimientos modernos, entender eso que la ciencia descubre y ver y descubrir cómo eso es parte de este desarrollo intelectual dentro de
doctrina espírita. El espiritismo se presenta dentro de tres dimensiones, que es ciencia, filosofía y moral. Y aquí me tomé la libertad, ¿verdad? Y con el perdón del escritor que ya está desencarnado, porque le llama religión. Sí. Y él es brasileño. Y es del core del grupo que creó el movimiento brasileño espírita. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? Pues vamos a verlas. Su estructura se presenta en tres dimensiones complementarias. Ciencia. El espiritismo investiga fenómenos considerados paranormales mediante métodos propios y adecuados a su objeto de estudio. Su enfoque contribuyó al surgimiento de disciplinas dedicadas a la investigación de estos fenómenos, incluyendo corrientes contemporáneas como la parapsicología y otras líneas de estudio que buscan describirlos sin recurrir a explicaciones sobrenaturales, que es lo básico. El espiritismo no describe el fenómeno espírita como algo sobrenatural, sino como algo natural, una interrelación entre el mundo físico y el mundo intangible. Así que al investigarse los fenómenos espíritas, ¿verdad? Mediante métodos propios adecuados, que sería mediante el control del estudio de la información mediúnica. O sea, no es porque alguien lo dijo que se creyó, sino que se utilizaron diferentes comunicadores para descubrir información que contribuye, ¿verdad?, a ese conocimiento y ese desarrollo del marco espiritista en el cual la doctrina se va desarrollando. Está el marco, la dimensión filosófica, donde la doctrina interpreta la naturaleza de los fenómenos que estudia y propone una visión ampliada de la realidad a partir de nuevos conocimientos. O sea, esa información que se tiene sobre la doctrina no se queda ahí, se profundiza. Por eso hay tanto libro, tanta literatura sobre la doctrina espírita, sobre el espiritismo, las diferentes manifestaciones, y mucha de esa literatura lo que hace es describir las consecuencias de nuestras acciones en nuestras vidas. Y te ayuda a entender por qué tus tribulaciones en esta vida son de tal naturaleza. Si te estudias de una manera honrada, que quiere decir no te haces trampa a ti mismo diciendo que tú no eres lo que tú eres o que tú no aceptas ser como tú eres, ¿verdad? Cuando eso es lo que está envuelto, tú no puedes descubrirte, no eres honrado contigo mismo y entonces no puedes desarrollar una visión propia de tu situación que te ayude a corregirlo. Así que la honestidad contigo mismo es la base en la cual tú puedes interpretar lo que te sucede y descubrir entonces qué tienes que hacer y cómo puedes actuar. Sí, que Camilo. yo quería añadir de que el acercamiento filosófico viene porque tanto la filosofía como la doctrina espírita tienen las mismas preguntas de qué soy yo, de dónde vengo, hacia dónde voy. Todo ese tipo de cuestionamiento trascendental lo trabaja el espiritismo Exacto. y lo reinterpreta. Por eso es que dice de que es una visión ampliada de la realidad, porque cambia la forma de ver la realidad, a diferencia de las religiones. Exacto, Y sí. ahí es que choca, porque Utiliza ese conocimiento para profundizar el entendimiento. Entonces, cada libro que tú puedas leer de la doctrina espírita y de los escritores dentro de la doctrina espírita, te puede profundizar tu entendimiento, tu forma de mirar la vida y te ayuda a hacer ese cambio
que te ayuda a corregir muchas de tus situaciones. O sea, tiene un valor enorme en tu conducta futura una vez tú entras en conocimiento y utilizas los conocimientos. En el ámbito filosófico ha sido reconocida por instituciones académicas y aparece mencionada en obras de referencia que analizan corrientes de pensamiento contemporáneas. O sea que ya la interpretación espírita es parte de la academia en el estudio y descripción de los fenómenos que le suceden al ser humano. Entonces está la dimensión ética y cultural, que el escritor le llama religiosa, a partir de sus conclusiones filosóficas y de la afirmación de la continuidad de la vida después de la muerte. Algunos movimientos espíritas, especialmente en ciertos países, Brasil por ejemplo, desarrollaron una expresión espiritual que adoptó características religiosas. Ese enfoque, sin embargo, no es inherente a la doctrina. O sea, Kardec no estableció la religión como método para estudiar la doctrina espírita. Jamás. Esa no fue su intención. Sino una interpretación cultural derivada de contextos específicos. O sea, como es cultural, como es ese grupo que está estudiando el espiritismo, puede influir en la interpretación y el seguimiento. Y no hay que negar que dentro de los libros de Kardec, el cielo y el infierno, y el otro es el Evangelio según el Espiritismo, y la Génesis te pueden llevar a un entendimiento religioso. O sea, tienes que tener una capacidad de distinguir la información que Kardec quiso dar del concepto cultural y la estructura emocional del ser humano en aquel tiempo. O sea, tú le puedes decir a un ser humano del 1860 a los 80 cosas que realmente no puede aceptar como verdadera cuando, a pesar de que estábamos en el choque del conocimiento científico versus el conocimiento religioso, la religión seguía siendo el pan nuestro de cada día. O sea, ese es el contexto en que Kardec escribió. Y por lo tanto, mucha de su información tiene ese marco religioso envuelto. Y hay que saberlo entender y abstraer. En otro lugar, el espiritismo se estudia y practica de manera laica, como aquí, centrada en su aspecto científico, filosófico y ético. O sea, no estamos negando su proceso en Brasil, porque es el desarrollo cultural y eventualmente los espíritus aclararán o eliminarán ese aspecto religioso de la doctrina espírita porque no contribuye, la creencia no contribuye al desarrollo del conocimiento. La creencia es una aceptación y no hay que estudiar más. Una vez tú aceptas lo que es. Estas tres dimensiones del espiritismo responden a principios no seológicos, que el conocimiento surge de la experiencia humana con el mundo, se desarrolla mediante la reflexión filosófica y orienta la conducta dentro del marco de la realidad accesible al pensamiento. O sea, como estaba diciendo, en esa época, 1865-70, pues el pensamiento y la realidad eran una cosa para la gente. Ahora nosotros podemos enmarcarla en otra realidad y nuestro pensamiento es mucho más amplio y puede comprender esas cosas porque hemos evolucionado en el asunto, ¿verdad?, de tanta información que nos ha llegado posterior a esa información original en la cual Kardec hizo su doctrina, sí, la doctrina espiritual. Así que la experiencia de nosotros en este momento, ¿verdad?, y la reflexión que podemos hacer sobre ese conocimiento que nos llega, nos permite tener una realidad diferente a lo que teníamos en aquel tiempo.
Y lo importante es que eso nos permite proyectarnos como seres humanos mucho más profundamente y ser menos creyentes, ¿verdad? En este mundo de informativo donde nos dicen tantas mentiras, tenemos herramientas para poder descubrir si hay alguna información en eso que nos está llegando, si la información es totalmente descartable y si hay otra información que es la real y correcta. Robert. Eso que tú dices me da una buena interpretación en términos de que cuando yo me criaba, todo era religioso y mi madre, Dios te bendiga, la Virgen te acompañe, y Dios que sé yo, y no hagas eso, que el diablo te castiga, y no digas malas palabras porque el diablo te castiga, ¿verdad? Luego ahora, yo me di de cuenta, ya mis padres se fueron y muchos hermanos míos de esas generaciones se fueron. Pero yo me di cuenta ahora de que actualmente la sociedad, y los que están en desarrollo, ya tienen una mente bastante despierta, en un estado de aceptación, y cuando tú les hablas, pueden interpretarlo o hasta a mí me pueden hasta ayudar cuando yo digo algo, me ayudan. Significa entonces que ya no estamos tan misteriosos y con tanta cosa que nos criábamos, sino que la juventud o los que están hoy en día sí están preparados para recibir conocimiento y para entender también. Sí, una capacidad más amplia de aceptar información que no es la clásica. En el espiritismo, esa realidad incluye la continuidad de la vida más allá de la existencia física, lo que amplía el campo de estudio a dimensiones no materiales y plantea implicaciones éticas que algunos movimientos interpretan de manera espiritual. O sea, como el espiritismo decimos y aceptamos que existe el mundo espiritual, que es el mundo intangible y que más allá de nuestra vida corporal, al desencarnar, entramos en ese mundo, ¿verdad? Pues entonces eso tiene unas implicaciones más allá de lo material, de lo físico. O sea, tu conducta aquí, en esta vida, en este estado material donde adoptas un cuerpo y desarrollas una personalidad, eso, cómo lo haces, tiene implicaciones y consecuencias en tu vida espiritual, en tu vida en el mundo espiritual. Y allá vas a reconocer qué hiciste correcto y cuál de tus acciones no fueron las mejores para tu adelanto y tu evolución. Camilo. Cómo el autor armoniza esa parte cultural con la parte de la ciencia. Porque si tú me dices a mí de que la parte científica de la doctrina es la parte de que piensa de que son leyes naturales las que gobiernan, o sea, son leyes universales, aplicables a todos los lugares del universo, ¿cómo es que le añade la parte cultural y religiosa? Porque limita el concepto universalista, limita el concepto natural. Sí, sí. Si tus conocimientos son esclavos de la cultura, pues no son tan universales nada, no son tan naturales nada. Y entonces, yo sé que había una parte ética en el espiritismo, pero ¿cómo le añades esa parte cultural? Y cómo hay gente que dice de que hay espiritismo religioso. Pero hay que acordarse que muchas de nuestras miradas de cómo son las cosas y hacia dónde se dirigen es occidental. O sea, nosotros estamos mirando el mundo desde una perspectiva cultural y es que nuestra educación, nuestra forma de ver la vida, nuestra respuesta ante los problemas de la vida es cultural. O sea, que esa pregunta que tú le estás haciendo a la característica religiosa de Brasil también la tenemos nosotros al exponer la doctrina. Aquí no incorporamos cómo la civilización oriental ve la vida. Las tenía Kardec porque Kardec era esclavo de su cultura también en ese momento histórico. Exacto. Pero habla y organiza una doctrina que es que es universalista. universal.
Y los mensajes que dieron los espíritus era para que se construyera un sistema de conocimiento universal, no francés ni católico. Y entonces él empieza con sus limitaciones tanto en el idioma como sus limitaciones culturales, pero Exacto. y él mismo lo admite en varias ocasiones en su libro, cuando describe que no hay palabras para, cuando habla de que no hay palabras para describir lo que pasa en el mundo espiritual, pero la, el objetivo final es que sea una doctrina libre de eso, Y nos libre de ese toca, sincretismo y libre de esa cultura que lo amarra a los conocimientos de la y época, nos ¿no? toca a nosotros al exponer, al tratar de contribuir al conocimiento, reconocer que esa parte cultural de nosotros está ahí, que Mira, tenemos que, yo he leído que en Brasil, cuando traducen los libros del francés, alteran ciertas palabras para acomodarlo a su sincretismo. Así que si tú, no todos los libros de los espíritus es idénticamente igual en todos sitios y no debería ser, pero pero están ahí, ¿verdad? Por eso tú buscas y tú dices, pero mi versión no lo dice de esa manera, mi libro no lo dice de esa manera. Entonces, ¿cuánta influencia tiene con el país en que se están traduciendo esos libros? y bueno, la, el hecho, vamos a decirlo así, el hecho es de que ahora mismo Brasil es el exponente del espiritismo más activo, activo. Sido más agresivo en ese aspecto porque Sí. tampoco el gobierno los restringe ni los bloquea ni nada de No se eso. han ¿Entiendes? ubicado, han espantado los enemigos Sí. del espiritismo. Sí, gracias. ¿Perdón? Porque se considera religión. Por eso, porque se asociaron a la idea religiosa y tiene libre paso. Ok, sigamos. En esta presentación, sin embargo, se adopta el enfoque laico, ¿no?, que considera estas implicaciones como parte de la reflexión moral y filosófica sin atribuirle carácter religioso que presenta el autor. O sea, nosotros vamos a estudiar el libro, pero vamos a mirarlo desde un punto de vista laico. Y es la invitación a los demás exponentes que así lo miren. Comprendido de esta manera, el espiritismo revela su complejidad de forma clara. Todo en el universo se desarrolla conforme a leyes naturales, como decía Camilo. Y los fenómenos asociados a la existencia y manifestación de los espíritus se extienden como procesos que pueden ser estudiados, descritos y explicados sin recurrir a nociones sobrenaturales. O sea, una vez tú descubres que puedes tener una interrelación con ese mundo espiritual, puedes estudiar los procesos naturales, las preguntas, como decía Camilo, de qué somos, por qué, para qué y qué pasará de nosotros. ¿Eh? Todo eso se puede responder porque hay formas de estudiarlo, formas concretas y formas confiables para estudiarlo. Y no hay que describirlo como proceso por obra de un ser que no, antropomórfico, que no, realmente no actúa directamente sobre nosotros. Lo sobrenatural en sentido estricto se refiere únicamente a aquello que excede por completo la capacidad humana de análisis en su estado evolutivo actual. O sea, no quiere decir que después podamos entender fenómenos y situaciones, pero en este momento lo entendemos desde nuestro punto de vista cultural, desde el punto de vista del conocimiento que tenemos, desde la prueba de los asuntos que se han estudiado y la corroboración que ha habido. Pero, por ejemplo, la naturaleza de Dios, eso está fuera de nuestro alcance. ¿Eh? No sabemos. Perdona, Ajá, dime, Félix. sí.
Con relación a eso de, o sea, de las leyes naturales y que esos espíritus, que luego, o sea, que no podemos, la diferencia mía, o sea, Inquietud. mi inquietud está en lo natural y en qué es lo sobrenatural. Natural es que el hombre pueda descubrir la causa, el origen y la causa. Si científicamente o por reflexión se puede descubrir la condición y la causa, pues eso es natural, fenómeno natural. Pero cuando la respuesta es por obra ¿ves? De algo externo que no podemos comprobar, no podemos estudiar, que lo único que podemos hacer es aceptarlo sin discusión, pues eso es sobrenatural. ¿Eh? Si no tiene explicación clara, definida y controlada, que pueda ser estudiada por otros y descubrir lo mismo, pues entonces la explicación no es científica. Dime, Nelson. La palabra metafísica viene de un libro de Aristóteles y significa más allá de la física. Entonces, él veía una manzana verde y la manzana se convertía en roja. La metafísica era cómo tú explicabas que la manzana pasaba de verde a roja. Se explicó 3.500 años después. ¿Sí me entiendes? Entonces, nuestra hipótesis se va a explicar en 10.000 años. O sea, que pónganse cómodos. En ese momento la explicación puede ser sobrenatural, obra de Dios, ¿eh? Que era más sobrenatural que conocemos. Sería lo mismo, eran seres malignos que descomponían la carne hasta que alguien las vio. Es exactamente lo mismo. Sí, O sea, que estamos exacto. empezando. Mientras no conocemos una explicación científica y práctica, pues es sobrenatural. Esa es la visión más básica de esa diferencia entre lo natural y lo sobrenatural. Ajá. Una vez vayamos investigando y descubriendo cómo son las cosas, por ejemplo, como les dije, ¿verdad? Que no es que esto sea sólido y la mano mía menos sólida, es que hay una tirantez entre este campo electromagnético y el del mío. Entonces, ese es más fuerte y pues, es más sólido que yo. Pero quizás un día la pueda atravesar sin problema. Dime, yo sí. Natural. Claro, claro. ¿Qué quiere decir eso que tú acabas de decir? Que desconocemos muchas explicaciones, pero tiene explicación. ¿Eh? O sea, hay muchos fenómenos más allá de nuestra capacidad para describirlos que en algún momento la capacidad humana podrá describirlos como son. ¿Por qué ocurren? Como dice Nelson, ¿verdad? ¿Cómo se torna una fruta de un color a otro? ¿Qué sucede, verdad? ¿Es por obra y gracia del ambiente o de la naturaleza? ¿O es porque hay una pigmentación que ocurre luego de un tiempo provocada por la presencia de algo dentro de la fruta? Dime, Nelson. El huracán era un dios molesto. Ahora sabemos que es un fenómeno Sí. de factores que temperatura y precipitación y el sabor. Exacto, exacto. Antes se veía como algo sobrenatural que venía y no había manera de entenderlo. Ahora, desde que existen las condiciones para formarse, lo está investigando. ¿Qué hacían los aztecas o los incas para calmar al volcán? Pues sacrificaban a personas y lo zumbaban por el joto ese. Pero una vez se descubre, pues algo absurdo, ¿no? Que sacrifican vírgenes para calmar el volcán. Tal vez lo sobrenatural sea la explicación que se tiene en aquel momento. Eso parece un La juego, falta de saber cómo funciona. un juego de internet. Coger un pobre ser humano y tirarlo por el boquete de un volcán. Hemos sido uno de esos que zumbó las vírgenes por el volcán, pero Ok, está bien. Es que es curioso el ejemplo.
mediados que nosotros vayamos avanzando en conocimiento y vayamos y podamos dar más explicaciones con relación a X o Y cosas, pues deja de ser, o pasa de un campo al otro, Exacto. Pasa de un campo sobrenatural al campo al natural. campo natural. Exacto. Eso es. Estamos correctos. Pasemos entonces a él, entonces va a presentar en su libro, ¿verdad? La posición de si debe actualizarse o no el espiritismo. Escurano Pires en los 70, no en los 2026. Sobre la actualización del espiritismo. Dice, a medida que el ser humano avance en su comprensión del mundo y el desarrollo de sus capacidades intelectuales, estamos diciendo ahorita, nuevas posibilidades de conocimiento podrán abrirse dentro del marco de las leyes que rigen la realidad. O sea, conociendo las leyes naturales, pueden explicarse muchas cosas y el nuevo conocimiento, utilizando esas mismas leyes, puede explicarlo. Pero si son conocimientos que amplíen, ¿verdad?, ciertos entendimientos, pues entonces se abre, ¿verdad?, un marco nuevo sobre esas leyes, una profundización de cómo aplicar esas leyes naturales. Este volumen busca ofrecer una visión general del espiritismo, o sea, el libro que vamos a presentar, mediante una exposición flexible, sin recurrir a esquemas didácticos rígidos y mostrando cómo la doctrina se relaciona con las corrientes culturales contemporáneas. No pretende realizar una actualización, sino una presentación más detallada de ciertos temas, con el fin de facilitar su comprensión. El espiritismo no es rígido. Igual que la ciencia puede tener unas explicaciones o unas teorías en un momento dado, pero si se busca más información y se sigue investigando, esas explicaciones o se aumentan o se eliminan porque encontraron otra cosa, igual que en el espiritismo. Él está diciendo que Claro, avanzamos en comprensión y podemos entonces claro, definir los fenómenos de otra manera. claro. Hay muchas cosas Las cosas que nos pasan de otra que manera. Kardec no explicó porque eso no era parte de su momento histórico. Claro. No. ¿Ve? Bueno, Como- acuérdate que es un marco para que el ser humano se desarrolle y Claro. evolucione. Como por ejemplo, si le hubiesen preguntado a aquella gente, vamos a crear un ser humano en un laboratorio, pues eso, eso se hace hoy día. Coge el espermatozoide, coge el óvulo, lo haces in vitro y se lo injertas a una mujer. Y para aquella época me imagino que eso era una cosa terrible. Ni siquiera se planteaba, ¿entiendes? Pero entonces en lo moderno, en ahora que se hace, ¿cómo logramos alcanzar lo ético dentro de ese proceso, verdad? Digo, ¿Eh? no quiero que suene como chiste, pero acuérdate que hace 2000 años ocurrió un fenómeno de esa naturaleza. Dime, Fran. Sí, sobre la comprensión. Es tan difícil entender el libro de los espíritus, Perdón. que si es tan difícil entender el libro de los espíritus, es Bueno, tan difícil entender la doctrina porque hay un factor filosófico cuando se presenta el libro de los espíritus. Ahí está escrito de cierta forma y se dice y se habla de los temas de cierta forma. Tal vez a lo que el autor se refería en aquella época en cuanto a los esquemas didácticos rígidos, son a las personas que en aquel momento enseñaban espiritismo, que ya eso es otra cosa. No tiene que ver nada con la sí. doctrina, sino que tiene que ver el cómo se enseña esa doctrina. Pero a mí no me parece incomprensible lo que se dice en el libro. Lo que es difícil de entender es, o lo que puede ser incomprensible, especialmente para una persona que no es religiosa, es entender lo que dice la Biblia o lo que dice el Corán.
que tiene un montón de cosas escritas que a veces no tienen lógica, Y ¿no? que las cogen como fenómenos sobrenaturales. Exacto, que se toman literalmente. Ajá. Pero el libro del Espíritu está bien ejecutado en el sentido de que tiene un principio, tiene una explicación de los conceptos, va desde Dios y va atacando los temas poco a poco con un sistema. Está bien pensado. Tal vez a lo que se refiere el autor en el 79 es a cómo se enseña, para que sea más amigable a la cultura donde él viene. Puede ser eso, sí. Tienes razón en eso. Pero también es el estado humano de ese ser que recibe la información, porque tiene una influencia cultural y una capacidad de entenderlo. O sea, puede ser también esa parte. La combinación de ambas. Ya queda claro que el Cuerno Pérez no está siguiendo el concepto de actualizar el espiritismo porque él dice que, como dijo Camilo ahora mismo, el libro del espíritu lo dice claro, pero entender la profundidad de lo que dice allí, las implicaciones ético-morales y la filosofía envuelta en esa aceptación de esa doctrina es trascendente y quizás de inmediato es chocante. O sea, hay que seguir estudiando según entendiendo y discutiendo la doctrina hasta que la puedes comprender y la puedes adoptar como la forma de vida tuya. Dice el autor que la idea de actualizar el lenguaje o la terminología de las obras de Kardec es problemática porque cada disciplina científica o filosófica posee su propio vocabulario. O sea, lo que dijo Kardec, lo dijo. Que solo cambia cuando nuevas investigaciones aportan descubrimientos significativos. O sea, él puede haber dicho que la Tierra es redonda y ahora los científicos dicen que es ovoide. ¿Ves? O sea, porque han medido las dimensiones por diferentes satélites y no tiene una forma circular redonda. O sea, es una forma que donde hay tierra tiene una forma, donde hay mar tiene otra. Pues eso es lo mismo, pero con más capacidad investigativa y más conocimiento. ¿Ves? Solo cambia cuando nuevas investigaciones aportan descubrimientos significativos. También de dónde salimos, ¿verdad? ¿Dónde salimos nosotros, la civilización occidental? De África, ¿verdad? Pero ya hemos descubierto que en Asia había civilización, que en Mesoamérica había civilización, que en Sudamérica había civilización, que en Norteamérica había civilización. O sea, los centros de donde se originaron las los diferentes combinaciones culturales es diversa y no es de un solo punto. O sea, no hubo un primate original que dio lo que somos hoy. Y esos son conocimientos que vamos teniendo según avanza la investigación. Intentos de modificación terminológica suelen distorsionar la doctrina, especialmente cuando provienen de quienes no dominan su contenido. O sea, si es una persona con capacidad intelectual para la terminología, explicarla desde otro punto de vista o quizás profundizar, sí puede ser posible, pero si son meramente, pues yo, ¿verdad? Que voy y digo, ah, no, eso no me gusta, lo voy a decir de esta manera y publico un texto con eso dicho como yo quiero. Yo no soy una persona que domina cabalmente el contenido de la doctrina. No estoy preparado para ese tipo de acción. Por lo tanto, no sería correcto. Una autoevolución a la medida que se amplía el conocimiento que la sustenta. Sin embargo, no existe en la actualidad ningún centro de estudios espíritas que haya descubierto leyes nuevas sobre la realidad espiritual que superen las formulaciones de Kardec. Y ya lleva 100,
60 y pico años, ¿verdad? Desde que se formuló. Invitación del autor dice que el espiritismo avanza por la solidez de sus principios y conceptos. Y aunque no avanzara, la obra de cualquier autor como la de Caldet o de cualquier científico o escritor merece respeto. O sea, nadie tiene ese poder de que eliminar lo escrito y ponerlo según su punto de vista. Cada persona es libre de producir nuevos estudios, pero no de alterar obras ajenas. Los capítulos de este libro se basan en exposiciones doctrinales realizadas por el autor en diversos contextos. O sea, en el libro él expone diferentes temas dentro del espiritismo desde su realidad, ¿verdad? Desde su punto de vista. Debate literario, científico, presentaciones en facultades de teología y discusiones públicas. O sea, el espiritismo a través de su ventana. Bueno, pero es sincero. Por ello están escritos en estilo abierto que invita al lector a reflexionar si lo desea y a cuestionarlo. O sea, no se cierra a que discutan sus posiciones. Se espera que los grupos espíritas en particular utilicen estos capítulos como parte de su partida para explorar con mayor profundidad las posibilidades del conocimiento que el espiritismo ofrece a distintos campos de la actualidad humana, especialmente en un momento de transición cultural como la actual. Esta página reúne años de estudio, experiencia de investigación organizados bajo el criterio racional y crítico. Porque el espiritismo, en el espiritismo, todo debe ser sometido a análisis cuidadoso y a evaluación lógica, de modo que la comprensión avance con rigor y claridad. Con eso termina el autor. Este es el índice de los diferentes temas, ¿verdad? El próximo es el proceso cultural. Me imagino que ahí profundizará más en lo que expresamos en el prólogo o el gran desconocido, como él le llama, que es el espiritismo. Con eso terminamos. Tengo esta foto que utilicé para terminar, ¿verdad? ¿Qué árbol es ese? Una ceiba. Dice que la realidad tiene raíces visibles, ¿verdad? Como la ceiba, ¿verdad? Y ramas intangibles, ¿verdad? La ceiba es alta y alcanzarla no se puede con las manos, ¿verdad? Hay que usar mecanismos para llegar y es bien difícil subir ese árbol. Crecer es aprender a mirar ambas con la misma claridad. Esto es una alegoría al espiritismo. El mundo físico es tangible. Podemos tocarlo, experimentarlo, estudiarlo. El mundo intangible o el mundo espiritual, el mundo espiritual es todo, el mundo de los desencarnados, vamos a decirlo de esa manera, pues algo que no se puede tocar, pero se puede entender y comprender. Y fue la intención de Caldet, a través de la doctrina, crear las bases para que podamos estudiarlo, podamos conocerlo y podamos establecer una forma de vida que nos permita entonces ayudarnos, adelantarnos, proveernos las herramientas para evolucionar. Porque después de todo, se trata de la evolución. Estaba escrito ahí, pero está en la primera página también. Que tenga una grandiosa tarde. Gracias. Oh, ¿qué joven sigue? Puede.
Vamos a orar. Me dicen que no hable mucho, pues no hablan nada. Así que no voy a decir nada, pero tengo que decir siempre algo chiquitito. ¿Listo? Es que hay que agradecer también la presencia de aquí de personas que están llegando, que vinieron hoy. Sí, espero que también que esta clase, ¿verdad?, les sirva de algún fortaleza para que puedan venir de nuevo y puedan continuar, porque esto es un proceso, es cuestión de tiempo. Así que, y entonces la clase de hoy, pues, viene más bien parte de eso mismo, que es lo que estamos estudiando y porque se utiliza el Kardec, que es entonces, pues, voy a cerrar, porque me cuesta mucho. Ok, vamos a cerrar como siempre. Siempre agradeciendo primeramente la presencia de todos nosotros en físico que estamos aquí, también como aquellos hermanos espirituales, que son muchos los que se encuentran con nosotros aquí invisiblemente, pero también están cogiendo este tipo de conocimiento. Así que agradecemos eso y como siempre decimos, que al regreso a nuestros hogares, o el sitio que vayamos hoy, podamos impactarlo con esta luz que llevamos aquí de renacimiento. Así que la casa se queda cerrada.